Annabelle Thornton siempre ha soñado con un gran amor y una vida familiar feliz. Creció en un pequeño pueblo de la costa de Maine y desde niña soñó con viajar y conocer nuevos horizontes. Sus padres, propietarios de una pequeña tienda de pesca, siempre apoyaron las aspiraciones de su hija, aunque les inquietaba el día en que se marchara de casa. Tras graduarse en la universidad, Annabelle se trasladó a Boston, donde aceptó un trabajo en una gran editorial. Fue allí, en una conferencia literaria, donde conoció a Garrett Kingsley, un joven y ambicioso escritor cuyo primer libro acababa de convertirse en un éxito de ventas. Su encuentro fue como una escena de una película romántica. Chocan accidentalmente en la puerta de la sala de conferencias, se desparraman los papeles y no pueden apartar los ojos el uno del otro cuando los recogen. La novela se desarrolló rápidamente. Garrett conquistó a Annabelle con su agudo ingenio, sentido del humor y genuino interés por sus opiniones sobre literatura. Ella le atrajo con su sinceridad, su vívida imaginación y su capacidad para ver la belleza en las cosas pequeñas. 6 meses después Garrett le propuso matrimonio, y Annabelle no dudó en aceptar. La boda estaba prevista para principios de otoño, y la joven pareja decidió comenzar su vida matrimonial en la ciudad natal de Garrett, la pintoresca Oak Hill, situada en las estribaciones de los montes Apalaches. Annabelle estaba encantada con la idea de vivir en una pequeña ciudad rodeada de bosques y montañas. Encontró fácilmente trabajo como redactora en el periódico local y estaba entusiasmada con la idea de mudarse. La víspera de la boda, Annabelle conoció por primera vez a los padres de Garrett. Su padre, Richard Kingsley, era un amable y anciano caballero propietario de una pequeña pero próspera empresa de construcción. Pero Elina Kingsley, la madre de Garrett, causó una impresión duradera en Annabelle. Elina recibió a su futura nuera con los brazos abiertos. Una mujer alta y esbelta, de postura impecable y elegante cabello gris, que irradiaba calidez y bienvenida. «Bienvenida a la familia, querida», dijo, abrazando con fuerza a Annabelle. «Me alegro mucho de que Garrett haya encontrado una chica tan guapa». Elaine estuvo toda la tarde pendiente de los jóvenes, sirviéndoles bollería casera y preguntándoles por sus planes de futuro. Escuchó con interés las historias de Annabelle sobre su trabajo en la editorial y compartió sus consejos para la familia. «Tendréis la casa más acogedora de Oak Hill», prometió Elina con una sonrisa. «Os ayudaré en todo lo que necesitéis». Annabelle estaba encantada. Siempre había soñado con tener una suegra tan comprensiva y atenta, y ahora se sentía increíblemente afortunada. Garrett parecía satisfecho con la rapidez con que su madre había aceptado a Annabelle. «Os dije que os llevaríais bien», le susurró al oído cuando se despidieron aquella noche. La boda fue como un cuento de hadas. Elina se encargó de la mayor parte de la organización y todo estuvo impecable, desde los arreglos florales hasta la tarta nupcial. Elina hizo un emotivo brindis por los recién casados, en el que llamó a Annabelle la hija con la que siempre había soñado. A la novia se le llenaron los ojos de lágrimas de emoción. Tras su luna de miel en el Caribe, los recién casados regresaron a Oak Hill y empezaron a preparar su nuevo hogar. Una acogedora casita de 2 plantas que Richard les había regalado como regalo de bodas. Elina, como había prometido, colaboró activamente en la renovación y la decoración, pasando a menudo por allí con nuevas ideas o comidas caseras. Pero fue durante esos días cuando Annabelle notó por primera vez un comportamiento extraño en su suegra. Una vez, cuando estaban eligiendo cortinas para el salón, Elaine dejó de hablar de repente y se quedó con la mirada perdida durante unos segundos, como si hubiera olvidado lo que estaba diciendo. Luego continuó la conversación como si no hubiera pasado nada, pero Annabelle se sintió ligeramente incómoda. En otra ocasión, durante una cena familiar, Elina preguntó 2 veces a Garrett el nombre de un libro en el que estaba trabajando, a pesar de que habían estado hablando de él toda la noche.
A Richard y a Garrett no pareció importarles, pero Annabel notó la rareza para sus adentros. Había otras pequeñas cosas. Elaina olvidaba dónde había puesto las gafas, aunque las tenía delante, o confundía los nombres de vecinos que conocía desde hacía años. Pero todos estos momentos eran tan insignificantes y raros que nadie, salvo Annabel, parecía reparar en ellos. La propia Annabel achacaba estas rarezas al cansancio o al despiste. Al fin y al cabo, Elaina era una mujer muy activa. Además de cuidar de su familia, hacía obras de caridad, dirigía un club de jardinería y formaba parte del ayuntamiento. No me extraña que a veces sea un poco despistada, pensó Annabel, ahuyentando un vago malestar. La vida de la joven familia se iba acomodando poco a poco. Annabel se estaba adaptando a su nuevo trabajo y Garrett trabajaba duro en su segunda novela. A menudo pasaban las tardes con los padres de Garrett, disfrutando del ambiente familiar y acogedor. Elaina siempre estaba en el centro de estas reuniones, alegre, atenta y dispuesta a animar la conversación. Pero a veces, cuando nadie la observaba, Annabel se daba cuenta de que su suegra perdía el hilo de la conversación por un momento o se esforzaba por recordar una simple palabra. En esos momentos, su rostro se tornaba confuso e incluso asustado, pero la expresión desaparecía tan rápidamente que Annabel se preguntaba si se estaba imaginando cosas. Una noche, cuando Garrett se quedó trabajando hasta tarde, Annabel decidió hablarle de sus observaciones. «Cariño», empezó con cautela, ¿has notado algo extraño en el comportamiento de tu madre últimamente? Garrett se apartó del portátil y miró sorprendido a su mujer. ¿Extraño? ¿Qué quieres decir, cariño? Annabel titubeó, sin saber cómo expresar mejor sus pensamientos. Bueno, ya sabes, a veces se pone un poco, se pierde, olvida cosas sencillas o se confunde con las palabras. Garrett frunció el ceño. No sé de qué me estás hablando. Mamá siempre fue un poco despistada, pero eso nunca le impidió ser una maravillosa anfitriona y el alma de la empresa. Probablemente aún no estás acostumbrada a su forma de hablar. Annabel se sintió ligeramente decepcionada de que su marido no se tomara en serio sus palabras, pero decidió no insistir. Supongo que tienes razón, dijo con una sonrisa. Supongo que pienso demasiado en ello. Garrett rodeó a su mujer con el brazo y le besó la frente. No te preocupes, cariño. Mamá te adora y estoy seguro de que llegaréis a ser los mejores amigos. Date tiempo para acostumbrarte a nuestra familia. Annabel asintió, pero una voz interior no dejaba de susurrarle que algo iba mal. Decidió ser más cuidadosa y observadora, esperando que su preocupación fuera en vano. Las semanas siguientes transcurrieron sin muchos incidentes. Elaina siguió siendo la suegra perfecta, cariñosa, comprensiva, siempre dispuesta a ayudar. A menudo invitaba a Annabel a pasear por la ciudad, familiarizándola con las tradiciones y costumbres locales. Durante uno de estos paseos, Elaina se detuvo de repente en medio de la calle y miró a su alrededor con aire perplejo. «Annabel, cariño», dijo con una risita nerviosa, «¿no recuerdas a dónde fuimos?» Annabel miró sorprendida a su suegra. «Íbamos al parque, ¿recuerdas? Querías enseñarme los nuevos parterres que plantó el club de jardinería». «Ah, sí, claro», contestó Elaina rápidamente, pero una sombra de preocupación brilló en sus ojos. «Solo me distraje un segundo. Ya sabes, a mi edad, a veces puede ser difícil concentrarse». Annabel asintió, pero la sensación de inquietud volvió a agitarse en su alma. Observó atentamente a Elaine el resto del día, pero no notó nada fuera de lo normal. Su suegra estaba tan enérgica y sociable como siempre. Cuando regresó a casa por la noche, Annabel permaneció despierta durante largo rato, pensando en el comportamiento de Elaina. No podía evitar la sensación de que tras la fachada perfecta se escondía algo más que un despiste corriente. Pero, ¿cómo iba a explicárselo a Garrett o a Richard si ellos no notaban nada extraño?
El otoño en Oak Hill era hermoso. El follaje de los árboles se había vuelto de brillantes tonos dorados, escarlatas y ocres, proporcionando un pintoresco telón de fondo a las acogedoras calles de la pequeña ciudad. Annabel Thornton, ahora Kingsley, admiraba a menudo esta estampa, sentada en el porche de su nueva casa con una taza de té caliente entre las manos. Habían pasado 2 meses desde que ella y Garrett se habían mudado a Oak Hill, y Annabel seguía intentando adaptarse a su nuevo lugar y a su nueva familia. Trabajar en el periódico local había resultado interesante, pero no demasiado estresante, lo que le dejaba mucho tiempo para instalarse en su casa y relacionarse con los parientes de su marido. Elaina Kingsley, su suegra, parecía decidida a ayudar a su nuera a instalarse. Pasaba a menudo por casa de los recién casados, trayendo productos caseros o pequeños regalos para la casa. «Solo quiero que te sientas como en casa», decía con una sonrisa que no siempre le llegaba a los ojos. Al principio Annabel agradeció estas atenciones, pero con el tiempo empezó a sentir que la preocupación de Elaina se estaba volviendo excesiva. Su suegra parecía opinar sobre todo, desde la disposición de los muebles hasta la elección de las cortinas e incluso la forma de preparar la comida. Un día, mientras Annabel preparaba la cena, Elaina entró sin avisar. «Oh, querida», dijo, mirando por encima del hombro de su cuñada, «estás cortando mal las verduras. Deja que te enseñe cómo se hace en nuestra familia». Annabel sintió que la irritación crecía en su interior, pero trató de mantener la calma. «Gracias, Elaina, pero prefiero hacerlo a mi manera», respondió, intentando que su voz sonara amistosa. Una expresión de resentimiento apareció en el rostro de Elaina, pero fue rápidamente sustituida por una sonrisa tensa. «Por supuesto, querida, solo quería ayudar. Sabes, cuando Garrett era pequeño, le gustaban las verduras cortadas así. Este incidente no fue aislado. Elaina empezaba a menudo las frases con «cuando yo era joven» o «en nuestra familia siempre se acostumbraba a», lo que hacía que Annabel se sintiera como una extraña en su propia casa. Garrett, inmerso en su nuevo libro, parecía ajeno a la creciente tensión entre su mujer y su madre. Cuando Annabel trató de hablar con él sobre el tema, él hizo caso omiso. «Mamá solo quiere que estemos bien. Siempre es tan cariñosa». Pero Annabel sintió que no se trataba solo de cariño. Se dio cuenta de que Elaina escudriñaba cada uno de sus movimientos, como si evaluara si Annabel era digna de formar parte de la familia Kingsley. Una noche, cuando Elaina volvió a pasar un momento, Annabel no pudo soportarlo. «Elaina, agradezco tu preocupación, pero a Garrett y a mí nos gustaría pasar algún tiempo a solas de vez en cuando», dijo, tratando de hablar con calma. El rostro de Elaina se contorsionó por un momento como si le doliera, pero enseguida se recompuso. «Por supuesto, querida. Lo comprendo. Es que estoy tan acostumbrada a cuidar de Garrett. Debe de ser duro para mí dejarlo marchar». Le tembló la voz y Annabel sintió un pinchazo de conciencia. «No pretendía ofenderte», dijo en voz baja. «Te agradecemos mucho tu ayuda. Es solo que necesitamos algo de intimidad». Elaina asintió, pero Annabel notó una extraña expresión en sus ojos, una mezcla de resentimiento y algo más que no podía entender. «Me voy», dijo Elaina en voz baja. «Llámame si necesitas algo». Elaina había pasado por casa sin avisar con menos frecuencia desde aquella conversación, pero Annabel sentía que la tensión entre ellas no había hecho más que aumentar. A menudo percibía la mirada escrutadora de su suegra, como si evaluara cada uno de sus actos. Pronto, sin embargo, Annabel empezó a notar otros cambios más inquietantes en el comportamiento de Elaine. Estos cambios eran sutiles, pero se hicieron cada vez más evidentes con el paso del tiempo. Un día, durante una cena familiar, Elaina empezó a contar una historia sobre su juventud, pero de repente se detuvo a mitad de camino.
Miró confusa a los presentes, como si no se diera cuenta de dónde estaba. «Pido disculpas», dice tras una incómoda pausa. Parece que he perdido el hilo de la conversación. Richard, el marido de Elaina, palmeó el brazo de su esposa. «No pasa nada, querida. Nadie se equivoca». Pero Annabel notó la preocupación en sus ojos. En otra ocasión, cuando la familia se había reunido para hacer una barbacoa en el jardín de Kingsley, Elaine había preguntado varias veces a Garrett qué tipo de carne prefería, aunque solo habían hablado de ello 5 minutos antes. Garrett no le dio importancia, pero Annabel se dio cuenta de que Richard miraba preocupado a su mujer. La situación se volvió cada vez más tensa a medida que Elaina empezaba a olvidar los arreglos. Un día no se presentó a una salida de compras planeada con Annabel, y cuando su cuñada la llamó, Elaina se mostró realmente sorprendida. «Teníamos un acuerdo. No lo recuerdo en absoluto». Annabel trató de hablar de ello con Garrett, pero él siguió dándole largas. «Mamá siempre fue un poco despistada. No hay por qué darle tanta importancia». Pero el problema era cada vez más evidente. Un día Elaina vino a visitarlos y trajo un regalo, un hermoso jarrón. «Es para vuestro aniversario», dijo con una sonrisa. Annabel y Garrett se miraron confundidos. «Mamá, nuestro aniversario fue hace 3 meses», le recordó Garrett suavemente. «Y ya nos hiciste un regalo, ¿recuerdas?» Elaina parecía desconcertada. «¿Lo hicisteis?» No me acuerdo». Se rió nerviosamente, tratando de ocultar su vergüenza. «Supongo que solo quería hacerte sentir bien. Un regalo extra nunca viene mal, ¿verdad?» Annabel sintió que se le estrujaba el corazón. Miró a Garrett, esperando que él también hubiera notado la rareza, pero parecía más preocupado por no disgustar a su madre. «Por supuesto, mamá. Gracias, el jarrón es precioso», dijo mientras abrazaba a Elaina. Cuando su suegra se fue, Annabel intentó hablar con su marido. «Garrett, ¿no te parece que tu madre se ha vuelto olvidadiza últimamente?» Garrett frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? Mamá siempre ha sido un poco despistada». «Sí, pero no hasta este punto», insistió Annabel. «Se olvidó de nuestro aniversario, a pesar de que ella misma nos organizó una cena de celebración». Garrett se encogió de hombros. «Trabaja mucho para el ayuntamiento. Probablemente esté cansada. No hay por qué darle tanta importancia». Annabel quiso protestar, pero decidió no insistir. Podía ver que Garrett no quería discutir el tema y no quería provocar una discusión, pero la preocupación nunca la abandonó. Durante las semanas siguientes, Annabel observó atentamente a Elaina. Notó que su suegra empezaba a repetir lo que le acababan de decir. A veces confundía los nombres de vecinos que conocía desde hacía años, y una vez se olvidó de apagar la cocina cuando estaba preparando la cena. Cada vez que ocurría algo así, Elaina se apresuraba a poner excusas. El cansancio, el estrés del trabajo, la edad. Pero Annabel veía el miedo en sus ojos cuando no recordaba algo importante. Un día, mientras las dos tomaban el té en el porche, Elaina miró de repente a Annabel con una seriedad desacostumbrada. «Sabes, cariño», le dijo en voz baja, «a veces siento que estoy perdiendo el control de mi memoria. Me asusta». Annabel tomó la mano de su suegra entre las suyas. «¿Has ido al médico?» Elaina negó con la cabeza. «No, yo tengo miedo. Y si es algo grave, no quiero preocupar a Richard y Garrett». «Pero tienen que saberlo», dijo Annabel en voz baja. «Todos te queremos y queremos ayudar». Elaina la miró agradecida, pero al momento siguiente su rostro cambió, volviéndose frío y distante. «¿De qué estás hablando?», preguntó bruscamente. «Me encuentro perfectamente. No inventes problemas donde no los hay». Annabel se quedó estupefacta ante aquel repentino cambio. «Pero acabas de decir...» «No he dicho nada», replicó Elaina poniéndose en pie. «Debes haber entendido algo mal. Debo irme». Se alejó, dejando a Annabel completamente confundida. ¿Qué había pasado?
¿Acaso Elaina no recordaba su conversación de hacía un momento? Este incidente terminó de convencer a Annabel de que algo grave estaba pasando con su suegra. Decidió hablar con Richard, con la esperanza de que pudiera convencer a Elaine de que viera a un médico. Al día siguiente, Annabel llamó a su suegro y le pidió reunirse con él. Acordaron encontrarse en un pequeño café del centro de la ciudad, donde no pudieran ser escuchados. Richard escuchó atentamente las observaciones de Annabel. Su rostro se tornó cada vez más preocupado a medida que ella relataba las rarezas en el comportamiento de Elaina. «Yo también he notado algunos cambios», admitió finalmente. «Pero Elaina siempre me hace oídos sordos cuando intento sacar el tema. Dice que me preocupo demasiado». «Tenemos que convencerla de que vea a un médico», insistió Annabel. «Cuanto antes sepamos cuál es el problema, mejor podremos ayudarla». Richard asintió. «Tienes razón. Hablaré con ella esta noche. Gracias por contarme todo esto, Annabel. Me alegro de que Garrett tenga una esposa tan atenta». De vuelta en casa, Annabel se sintió aliviada por haber compartido sus preocupaciones con Richard. Sin embargo, le preocupaba cómo reaccionaría Elaina. ¿Exacerbaría la tensión entre ellos? Por la noche, Garrett llamó. Su voz sonaba tensa. «Annabel, ¿has hablado con tu padre sobre mamá?» «Sí», respondió ella, sintiendo que su corazón empezaba a latir más rápido. «Estoy preocupada por ella, Garrett. Creo que necesita ayuda». Se oyó una fuerte pausa al otro lado de la línea. «Mamá está muy disgustada», dijo finalmente Garrett. «Cree que intentas poner a toda la familia en su contra». Annabel sintió que un nudo le subía a la garganta. «Eso no es verdad, solo quiero ayudar». «Lo sé», suspiró Garrett. «Pero mamá se niega incluso a hablar de ver a un médico. Dice que no le pasa nada y que eres tú quien se inventa los problemas». Annabel cerró los ojos, sintiendo que una ola de desesperación la invadía. «¿Qué hacemos, Garrett?» «No lo sé», respondió él tras una pausa. «Tal vez deberíamos darle tiempo para calmarse. No la presionemos todavía». Annabel quiso objetar, decir que quizá no hubiera tiempo, que el problema no desaparecería por sí solo, pero pudo oír el cansancio en la voz de su marido y decidió no discutir. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Lo que tú digas». Annabel colgó el teléfono y permaneció sentada en silencio durante largo rato, mirando por la ventana el cielo cada vez más oscuro. Sentía que la situación se le iba de las manos, pero no sabía qué hacer. ¿Cómo ayudar a un hombre que se negaba a admitir que necesitaba ayuda? Esa noche, Annabel no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en Elaine, en lo rápido que había cambiado su relación. De una cálida bienvenida y una suegra aparentemente perfecta a la tensión y la sospecha. Pensó en todas las rarezas en el comportamiento de Elaina que había notado en las últimas semanas y sintió que su ansiedad crecía. Garrett dormía a su lado y Annabel envidiaba su respiración tranquila. Sabía que amaba a su madre y que no quería verla como el problema. Pero, ¿durante cuánto tiempo podrían ignorar lo evidente? El otoño daba paso lentamente al invierno. Las hojas habían caído de los árboles, dejando al descubierto las ramas desnudas, y por las mañanas aparecía una ligera escarcha sobre la hierba. Annabel observaba estos cambios con el corazón preocupado, sintiendo como si reflejaran la situación en el hogar de los Kingsley. Tras un intento infructuoso de hablar con Elaine sobre sus problemas de memoria, Annabel intentó actuar como si no hubiera pasado nada. Siguió siendo amable con su suegra, la ayudó con las tareas domésticas e intentó ignorar las pequeñas rarezas de su comportamiento. Sin embargo, cada día le resultaba más difícil. Una mañana, Elaina llamó a Annabel asustada. «Cariño, ¿has visto mis gafas? Las he buscado por todas partes, pero no las encuentro», le temblaba la voz. Annabel intentó tranquilizar a su suegra. «No te preocupes, Elaina. Vamos a recordar dónde los viste por última vez». «No me acuerdo»,
respondió confusa Elaina. Creo que estaban en la mesa de la cocina o en la sala. Oh, estoy totalmente confundida. Annabel decidió pasar por casa de su suegra y ayudar en la búsqueda. Cuando llegó, encontró a Elaina en un estado de gran ansiedad. Las habitaciones estaban revueltas, los cajones sacados, las cosas esparcidas. Elaina, cálmate, dijo Annabel suavemente, tomando las manos de su suegra. Busquemos juntas. 15 minutos más tarde, Annabel encontró las gafas en la cabeza de Elaina. Su suegra se rió, pero había nerviosismo en su risa. «Oh, qué despistada soy. Gracias, querida». Annabel abrazó a Elaina, sintiéndola temblar. «No pasa nada. Le puede pasar a cualquiera». Pero no se trataba de un incidente aislado. Elaina olvidaba cada vez más dónde había puesto las cosas, confundía los días de la semana y a veces incluso los nombres de sus seres queridos. En la cena familiar para celebrar el cumpleaños de Richard, Elaine se dirigió de repente a Garrett llamándole Robert, el nombre de su difunto hermano. Garrett corrigió suavemente a su madre, pero Annabel notó que sus hombros se tensaban. «Oh, lo siento, querida», sonrió Elaina avergonzada. «Claro que sí, Garrett. No sé qué me ha pasado». Richard intentó aligerar el ambiente con una broma, pero Annabel pudo ver la preocupación en sus ojos. Después de cenar, intentó hablar con Garrett. «Cariño, ¿has notado que tu madre está más confusa últimamente?», preguntó con cautela. Garrett frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Bueno, hoy te ha llamado por otro nombre. Y no es la primera vez que se olvida de algo importante». Garrett se encogió de hombros. «Annabel, estás exagerando. Mamá solo se equivocó. ¿Quién no lo hace?». «Pero ocurre cada vez más a menudo», insistió Annabel. «Quizá deberíamos hablar con ella para que vea a un médico». «Basta», respondió Garrett bruscamente. «A mamá no le pasa nada. No hace falta que inventes problemas donde no los hay». Annabel quiso objetar, pero decidió no insistir. Podía ver que Garrett no estaba dispuesto a discutir el tema. Sin embargo, la situación siguió deteriorándose. Un día, Elaina olvidó una importante reunión del Consejo Municipal, del que había sido miembro durante muchos años. Cuando Richard se lo recordó, pareció realmente sorprendida. «¿Es hoy? Estaba segura de que era la semana que viene», dijo confusa. Richard le recordó amablemente que ella misma había programado la reunión e incluso había enviado las invitaciones. Elaina pareció sorprendida. «No me acuerdo de eso», susurró. Annabel, que estaba de visita en ese momento, intercambió miradas preocupadas con Richard. Pudo ver cómo Elaina intentaba ocultar su miedo tras una sonrisa tensa. «Qué bien que me lo recuerdes, cariño», dijo Elaina, apresurándose a hacer la maleta. «Será mejor que me vaya para no llegar tarde». Cuando Elaina se marchó, Annabel se volvió hacia Richard. «¿No crees que deberíamos...?» Pero Richard la interrumpió. «Sé lo que quieres decir, Annabel, pero no saquemos conclusiones precipitadas. Elaina siempre ha sido un poco despistada». Annabel quiso objetar, pero vio el dolor en los ojos de su suegro y guardó silencio. Comprendió lo difícil que le resultaba admitir que a su mujer le pasaba algo. Esa noche, Annabel intentó hablar de nuevo con Garrett. Le contó lo sucedido, con la esperanza de que por fin se diera cuenta de la gravedad de la situación. «Garrett, tu madre se olvidó de una reunión importante que ella misma organizó. No es solo despiste. Algo está pasando y tenemos que ayudarla». Garrett permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana. Cuando por fin habló, su voz sonaba tensa. «Annabel, sé que estás preocupada, pero mamá siempre ha sido así, solo está cansada. Tiene mucho que hacer, muchas preocupaciones, ya se le pasará». Annabel sintió que la irritación crecía en su interior. «Garrett, entiende, esto no es normal. Tu madre necesita ayuda, tenemos que convencerla de que vea a un médico». «¡Basta!», Garrett estalló de repente.
Sigues hablando de algún problema con tu madre. ¿Quizás el problema eres tú? ¿Quizá eres tú quien no puede aceptarla tal como es? Annabel retrocedió, sobresaltada por sus palabras. Garrett, ¿cómo puedes decir eso? Quiero a tu madre y quiero ayudarla. Si realmente la quieres, deja de buscarle defectos, replicó secamente Garrett y salió de la habitación, dejando a Annabel llorando. Esta pelea fue la primera de una serie de conflictos similares. Annabel podía sentir el muro de incomprensión que crecía entre ella y Garrett. No podía quedarse callada al ver que Elaina se perdía cada vez más en su propia vida, pero cada intento suyo de discutirlo encontraba resistencia. Mientras tanto, el comportamiento de Elaina era cada vez más impredecible. Un día se presentó en casa de Annabel y Garrett en mitad de la noche, alegando que había alguien en su casa. Garrett fue a comprobarlo, pero por supuesto no encontró a nadie. Elaina parecía confusa y desconcertada cuando su hijo regresó con las manos vacías. Pero estaba segura. Oí pasos, murmuró. Annabel intentó consolar a su suegra, pero Elaina se apartó bruscamente. «No me crees», dijo acusadora. «Nadie me cree». «Elaina, te creemos», dijo Annabel en voz baja. «Es solo que a veces nuestra mente puede jugarnos malas pasadas». «Mi mente está perfectamente bien», replicó Elaina. «Son ustedes los que conspiran contra mí». Garrett trató de calmar a su madre, pero ella ya estaba histérica. Gritaba que todos querían declararla loca, que Annabel intentaba poner a su propio hijo en su contra. Cuando Elaina por fin se fue, Annabel se volvió hacia su marido. «Garrett, puedes ver que esto no es normal. Tenemos que hacer algo». Pero Garrett solo negó con la cabeza. «Solo está alterada. Ya se le pasará». Annabel sintió que se estaba volviendo loca. Podía ver cómo Elaina perdía lentamente el contacto con la realidad, pero nadie parecía querer admitirlo. Decidió hablar con el médico de cabecera de Kingsley, el Dr. Thompson. La escuchó con semblante serio. «Lo que describes, Annabel, es realmente preocupante», dijo. «Podrían ser síntomas de las primeras fases de la demencia, pero sin un examen y pruebas no puedo confirmar nada». «¿Cómo convencemos a Elaina para que se haga un examen?», preguntó Annabel. El doctor Thompson suspiró. «No es fácil. Muchos pacientes niegan el problema y se resisten al examen. Quizás si toda la familia se une y le habla de ello con suavidad pero con insistencia». Annabel sonrió amargamente. «Ojalá. Garrett se niega incluso a hablar del tema». «Entonces empieza por Richard», aconsejó la doctora. «Él vive con Elaina y seguramente notará los cambios. Tal vez juntos puedan convencer a Garrett». Annabel dio las gracias al médico y decidió seguir su consejo. Quedó con Richard en un momento en que Elaina estaba ocupada en su club de jardinería. Richard la escuchó atentamente sin interrumpirla. Cuando Annabel hubo terminado, permaneció en silencio durante largo rato, mirando por la ventana el jardín otoñal donde Elaina había pasado tantas horas felices. «Lo sé», dijo por fin en voz baja. «Puedo ver que algo le está ocurriendo, pero yo tengo miedo, Annabel, miedo de descubrir la verdad». Annabel le cogió la mano. «Lo entiendo, Richard, pero cuanto antes sepamos cuál es el problema, más posibilidades tendremos de ayudar a Elaina». Richard asintió. «Tienes razón. Hablaré con Garrett. Quizá me escuche». Pero hablar con Garrett no produjo los resultados deseados. Acusó a Annabel de poner incluso a su padre en contra de su madre. «¿Por qué no puedes dejarlo en paz?», gritó. «¿Por qué estás causando problemas?». «Yo no estoy causando el problema, Garrett», trató de explicar Annabel. «Ya hay un problema, y tenemos que ayudar a tu madre». Pero Garrett no quería escuchar. Salió de la casa dando un portazo, dejando a Annabel llorando y desesperada. La situación siguió deteriorándose. Elaina se volvió desconfiada, acusando a menudo a los que la rodeaban de esconder sus cosas o de conspirar contra ella. Podía pasarse horas buscando algún objeto que estaba justo delante de ella,
y luego acusar a Annabel o a Richard de haberlo movido a propósito. Un día Elaina olvidó cerrar el gas de la cocina. De no haber sido por la vigilancia de un vecino que olió el gas y llamó a los servicios de emergencia, podría haber ocurrido una tragedia. Después de este incidente, incluso Garrett empezó a mostrar preocupación. «Quizá deberíamos hablar con mamá para que cocine menos», le sugirió a Annabel. «Garrett», dijo suavemente, «no se trata de cocinar. Tu madre se olvidó de que el gas estaba encendido. Esto es serio. Tenemos que convencerla de que se haga un chequeo». Garrett se quedó en silencio durante un largo momento. Luego dijo en voz baja: «Tengo miedo, Annabel. Me temo que tienes razón y que realmente le pasa algo a mamá». Annabel abrazó a su marido, sintiendo que la tensión de las últimas semanas empezaba a ceder. «Lo sé, cariño. Yo también tengo miedo. Pero tenemos que ser fuertes por tu madre». Decidieron organizar una reunión familiar con Richard y Elaina para hablar con suavidad, pero con insistencia de la necesidad de un chequeo médico. Sin embargo, cuando llegaron a casa de los padres de Garrett, se llevaron una desagradable sorpresa. Elaina los recibió con una mirada fría y suspicaz. «Ya sé por qué habéis venido», dijo bruscamente. «Queréis enviarme a una residencia, ¿verdad? ¿Quieres deshacerte de mí?» «Mamá, ¿qué estás diciendo?», Garrett dijo confundido. «Solo queremos hablar». «No me mientas», Elaina gritó. «Lo sé todo. Es ella», señaló con un dedo tembloroso a Annabel. «Ella te está poniendo en mi contra. Quiere ocupar mi lugar en esta familia». Annabel sintió que un nudo le subía a la garganta. «Elaina, por favor, escúchanos. Te queremos y queremos ayudarte». Pero Elaina no escuchaba. Siguió gritando, acusándolos de todos los pecados capitales. Richard intentó calmar a su mujer, pero ella lo apartó. «Y tú también estás contra mí», sollozó. «Todos vosotros, todos queréis deshaceros de mí». Garrett, Annabel y Richard se miraron impotentes, sin saber qué hacer. Su intento de hablar había resultado un desastre. Cuando por fin se marcharon, dejando a Elaina al cuidado de Richard, Annabel se sintió desolada. Se dio cuenta de que la situación se había descontrolado y habían perdido el tiempo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Garrett cuando llegaron a casa. Annabel respiró hondo. «No podemos rendirnos, Garrett. Tu madre necesita nuestra ayuda, aunque no se dé cuenta. Tenemos que encontrar la manera de convencerla de que se haga las pruebas, aunque tengamos que ir en contra de su voluntad para hacerlo». El invierno en Oak Hill había sido inusualmente duro. La nieve cubría las calles con un espeso manto blanco y la escarcha helaba el río que atravesaba el pueblo. Pero hacía más frío que fuera, en la casa de los Kingsley, donde el ambiente era cada día más caluroso. Tras un intento infructuoso de hablar con Elaina sobre la necesidad de un examen médico, la situación se volvió aún más tensa. Elaina parecía retraída y desconfiaba de todos los que la rodeaban, pero pronto su comportamiento tomó un cariz aún más inquietante. Todo empezó con la desaparición de un broche de plata que Richard había regalado a Elaina por su 20º aniversario de boda. Elaina descubrió que faltaba la mañana en que iba a una reunión del club de jardinería. Puso patas arriba todo el dormitorio, pero el broche no aparecía por ninguna parte. «Richard», llamó a su marido, «¿has visto mi broche de plata? ¿El que me regalaste?» Richard la ayudó en su búsqueda, pero el broche estaba como caído por el suelo. Elaina estaba cada vez más agitada e irritada. «Alguien lo ha cogido», declaró de repente. «Alguien me ha robado el broche». Richard intentó tranquilizar a su mujer. «Cariño, nadie podría haberlo robado. Solo estamos los dos en casa. Probablemente lo pusiste en otro sitio y te olvidaste de él». Pero Elaina no escuchaba. Estaba convencida de que le habían robado el broche. «Debe ser la nueva ama de llaves», declaró. «Siempre he dicho que no se puede confiar en extraños en la casa». «Elaina», dijo Richard en voz baja, «no tenemos ama de llaves».
Siempre has hecho tú misma la casa y no has querido contratar a nadie. Elaina miró a su marido con desconcierto. ¿No hay asistenta? Pero entonces, ¿quién limpia la casa? Tú, querida, siempre lo has hecho tú. Elaina parecía confusa, pero se recompuso rápidamente. Bueno, entonces debe ser otra persona. Quizá uno de los vecinos o Annabel. Richard se sobresaltó. ¿Annabel? ¿Nuestra cuñada? Elaina, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué? Viene mucho a nuestra casa. Tiene una llave de la casa. Podría haber entrado cuando no estábamos y llevarse el broche. Richard intentó razonar con su mujer, pero Elaina ya no le escuchaba. Estaba segura de haber encontrado al culpable. Cuando Annabel fue a visitarlos aquella tarde, Elaina la recibió con una mirada fría. «Hola, Elaina», dijo Annabel afablemente, sin darse cuenta de la tormenta eléctrica que estaba a punto de estallar. «¿Cómo te encuentras hoy? Sería mejor que me preguntaras cómo se siente mi broche de plata», replicó bruscamente Elaina. Annabel miró a su suegra confusa. «Lo siento, no entiendo». «No finjas», gritó de repente Elaina. «Me has robado el broche. Admítelo». Annabel se quedó de piedra. «Elaina, ¿de qué estás hablando? Nunca cogí tu broche». «Mentirosa, ladrona». Elaina estaba histérica. Richard intentó calmar a su mujer, pero ella le apartó. Annabel sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Elaina, por favor, créeme. Nunca me llevaría nada sin tu permiso». Pero Elaina no escuchaba. Continuó gritando y acusando a Annabel de todos los pecados capitales. Finalmente, Richard pudo llevarse a su mujer a otra habitación, dejando a Annabel llorando en el salón. Cuando Garrett se enteró de lo sucedido, se puso furioso. «¿Cómo pudo mamá decir una cosa así?», se resintió. «Ella sabe que tú nunca harías algo así». Annabel trató de calmar a su marido. «Garrett, tu madre está fuera de sí. No sabe lo que dice». Pero Garrett estaba demasiado alterado para escuchar. «Hablaré con ella. Te debe una disculpa». Hablar con Elaina, sin embargo, solo empeoró las cosas. Acusó a su hijo de estar del lado de esa ladrona, en lugar de su propia madre. Garrett volvió a casa totalmente desesperado. «No la reconozco, Annabel», dijo en voz baja. «Esa no es mi madre. Mi mamá nunca diría algo así». Annabel abrazó a su marido, sintiendo que su corazón se rompía de dolor por él y por Elaina. «Encontraremos una manera de ayudarla, Garrett, te lo prometo». Pero la situación no hacía más que empeorar. Elaina empezó a sospechar que todos a su alrededor robaban. Culpaba a los vecinos, a los trabajadores de las tiendas, incluso a los transeúntes. Cada vez que no encontraba algo, estaba segura de que se lo habían robado. Un día llamó a la policía, diciendo que alguien había entrado en su casa y le había robado todas las joyas. Cuando llegó la policía, encontraron todas las joyas de Elaina en su sitio, en su joyero. Elaina estaba avergonzada y confusa, pero siguió insistiendo en que alguien se las había devuelto mientras llamaba a la policía. Annabel intentó encontrar una explicación a lo que estaba ocurriendo. Pasó muchas horas investigando en sitios web y foros médicos, tratando de averiguar qué podía estar causando este comportamiento en Elaina. «Garrett», le dijo una noche mientras estaban sentados en el salón después de otro duro día, «creo que tu madre podría tener las primeras fases de la demencia». Garrett se estremeció al oír la palabra. «¿Demencia? ¿Estás seguro?» Annabel negó con la cabeza. «No soy médico, Garrett, pero los síntomas son muy parecidos. Olvido, confusión, paranoia, todos ellos podrían ser signos de demencia». Garrett guardó silencio durante largo rato, mirando por la ventana el jardín cubierto de nieve. «Tengo miedo, Annabel», dijo finalmente. «Miedo de que tengas razón, y tengo miedo de lo que nos espera, si realmente es cierto». Annabel cogió la mano de su marido. «Lo sé, cariño, yo también tengo miedo. Pero tenemos que ser fuertes por tu madre.
Necesita nuestra ayuda, aunque ella misma no se dé cuenta. Al día siguiente, intentaron de nuevo hablar con Elaina sobre la necesidad de un examen médico, pero ella reaccionó con furia. «Quieren declararme loca», gritó. «Queréis meterme en un manicomio para apoderaros de mi casa y mi dinero». «Mamá, por favor», suplicó Garrett. «Solo queremos ayudarte». «No necesito vuestra ayuda», Elaina replicó. «Fuera de mi casa, y no os atreváis a volver». Se marcharon, sintiéndose rotos e impotentes. Richard se quedó con Elaina, intentando calmarla. «¿Qué hacemos, Annabel?», Garrett preguntó cuando llegaron a casa. «No podemos quedarnos sentados viendo cómo mamá arruina su vida y sus relaciones con todos los que la rodean». Annabel respiró hondo. «Creo que tenemos que hablar con el médico. Quizá él pueda aconsejarnos cómo convencer a Elaina para que se haga un chequeo. O tal vez hay una manera de hacer el examen sin su consentimiento, si la situación es realmente peligrosa». Garrett asintió. «Bien, vamos a hacerlo. No puedo ver a mamá sufrir más». Hicieron una cita para ver al doctor Thompson al día siguiente, pero el destino tenía otra cosa. Tarde esa noche, recibió una llamada de Richard. Su voz sonaba de pánico. «Garrett, Annabel, vengan rápido. Elaina ha desaparecido». Corrieron a casa de los padres de Garrett en cuestión de minutos. Richard los recibió en la puerta, pálido y confundido. «Me excusé literalmente media hora para ir a la farmacia», explicó. «Cuando volví, Elaina no estaba en casa. Busqué por toda la casa, llamé a los vecinos. Nadie la había visto». «¿Llamaste a la policía?», preguntó Garrett. Richard asintió. «Sí, están de camino, pero me preguntaba, ¿tal vez fue a tu casa?». Annabel negó con la cabeza. «No, no la hemos visto». Comenzaron su búsqueda. Garrett y Richard salieron en el coche para dar una vuelta por el barrio mientras Annabel se quedaba en casa por si Elaina regresaba. Pasaron las horas y Elaina no aparecía por ninguna parte. La policía peinaba la zona y los vecinos se unieron a la búsqueda. Annabel estaba sentada en el salón de Kingsley, sintiendo que la invadía una oleada de miedo e impotencia. De repente, oyó un ruido en la puerta principal. Annabel corrió al pasillo y vio a Elaina intentando abrir la puerta con su llave. «¡Elaina!», exclamó Annabel aliviada. «Menos mal que te han encontrado, estábamos todos tan preocupados». Elaina la miró desconcertada. «¿De qué estás hablando? Acabo de ir a la tienda». Annabel estaba confusa. «¿A la tienda? Pero si son las 2 de la mañana, todas las tiendas están cerradas». Elaina frunció el ceño. «No seas tonta. Es mediodía». Annabel sintió que se le apretaba el corazón. Tomó suavemente la mano de Elaina. «Elaina, vamos dentro. Te prepararé un té y esperaremos a Richard y Garrett». Elaina la siguió obedientemente, pero se detuvo de repente. «Espera. ¿Qué haces en mi casa? Te he echado». Annabel respiró hondo, intentando mantener la calma. «Elaina, has desaparecido. Todos te hemos estado buscando. Me quedé aquí por si volvías». «¿Desapareciste? Estás mintiendo», Elaina gritó de repente. «Entraste en mi casa para robar mis cosas. Ladrona». Se abalanzó sobre Annabel, intentando arañarle el pelo. Annabel apenas tuvo tiempo de esquivar. «Elaina, por favor, cálmate», suplicó, retirándose hacia el teléfono. «Voy a llamar a Richard y Garrett ahora. Ellos te lo explicarán todo». Pero Elaine no escuchaba. Siguió gritando y arremetiendo contra Annabel, acusándola de todos los pecados capitales. En un momento dado, cogió un jarrón y lo lanzó contra su cuñada. Annabel apenas tuvo tiempo de rebotar. El jarrón se estrelló contra la pared y le llovieron fragmentos. Uno de los fragmentos arañó la mejilla de Annabel y un hilo de sangre corrió por su cara. En ese momento, la puerta principal se abrió y Garrett y Richard entraron corriendo en la casa. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó Garrett, al ver el jarrón roto y la sangre en la cara de Annabel. «Ha intentado matarme»,
Elaina gritó, señalando a Annabel. Ella irrumpió en la casa y me atacó. Annabel estaba demasiado conmocionada para hablar. Se quedó allí de pie, temblando y tratando de detener la sangre con un pañuelo. Richard corrió hacia su esposa, tratando de calmarla, mientras Garrett se acercaba a Annabel. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, examinando el corte en su mejilla. Annabel asintió, aún incapaz de pronunciar palabra. ¿Qué pasó realmente aquí?, preguntó Garrett, mirándola a los ojos. Annabel respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Elaina llegó a casa. Estaba desorientada, pensando que era de día. Cuando traté de explicar la situación, ella pensó que había entrado en casa para robarle sus cosas. Me atacó. Garrett cerró los ojos, tratando de comprender lo que había oído. Mientras tanto, Elaina seguía gritando, acusando a Annabel de todos los pecados. «¡Sácala de aquí!», Elaina gritó a Richard, señalando a Annabel. «No quiero a esa ladrona en mi casa». Garrett se volvió hacia sus padres. «Mamá, cálmate, por favor. Annabel no ha robado nada. Se quedó aquí a esperar a que volvieras». «¿Le crees más a ella que a tu propia madre?». Elaina estaba indignada. «¿Cómo puedes?». La situación iba en aumento. Annabel sintió que solo un poco más y lo irreparable sucedería. «Garrett», dijo en voz baja, «vamos a salir. Este no es el momento para explicaciones. Elaina necesita calmarse». Garrett dudó, pero luego asintió. «Tienes razón, papá, nos vamos. Llámanos si necesitas algo». Salieron de la casa ante los gritos de Elaina. Al subir al auto, Annabel sintió que temblaba por el estrés que había pasado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó mientras se alejaban de la casa. Garrett permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando fijamente la carretera. Finalmente, habló. «No podemos seguir ignorando esto, Annabel. Mamá necesita ayuda profesional. Mañana me pondré en contacto con el Dr. Thompson. Tenemos que hacer algo antes de que ocurra algo realmente aterrador». El invierno en Oak Hill daba paso lentamente a la primavera. Las primeras tímidas flores se abrían paso entre la nieve derretida y el aire se llenaba de la frescura y el aroma del despertar de la naturaleza. Pero para la familia Kingsley, esta primavera traía renovación y esperanza. En cambio, trajo consigo una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que habían pasado años construyendo. Tras el incidente de la desaparición de Elaine y su ataque a Annabel, Garrett decidió por fin actuar. Se puso en contacto con el Dr. Thompson y organizó una visita de Elaina a la clínica para un examen completo. Convencer a Elaina no fue fácil, pero Richard consiguió convencer a su mujer, alegando que se trataba de un chequeo rutinario. Sin embargo, el día antes de la visita programada, ocurrió lo que todos temían. Era una soleada tarde de sábado. La plaza central de Oak Hill estaba llena de gente que había acudido al mercado semanal de agricultores. Annabel y Garrett decidieron pasear y comprar fruta y verdura fresca. No esperaban ver allí a Elaina, que últimamente apenas salía de casa. Elaina estaba en el mostrador de las flores hablando con la vendedora. Parecía tranquila e incluso sonreía, algo poco frecuente últimamente. Annabel sintió una punzada de esperanza. ¿Quizá Elaina estaba mejorando? «Vamos a saludarla», sugirió a Garrett. Garrett dudó. «No sé, Annabel. Mamá ha estado tan impredecible últimamente». Pero Annabel ya se dirigía hacia su suegra. «Hola, Elaina», dijo suavemente. «Qué hermoso día, ¿no?». Elaina se volvió, y por un momento hubo un destello de reconocimiento y calidez en sus ojos. Pero solo duró un segundo. De repente, el rostro de Elaina se contorsionó de ira. «¡Tú!», gritó, señalando con el dedo a Annabel. «¿Cómo te atreves a mostrarme tu cara después de lo que hiciste?». Annabel dio un paso atrás, estupefacta por el repentino cambio de comportamiento de su suegra. «Elaina, ¿de qué estás hablando?». Pero Elaina no la dejó terminar. «¡Ladrona!», gritó tan fuerte que todos a su alrededor se dieron la vuelta.
Esa mujer es una ladrona. Me ha robado el dinero. Annabel sintió que el suelo se le caía bajo los pies. Elaina, por favor, cálmate. Yo no he robado nada. Pero Elaina estaba fuera de control. Continuó gritando, atrayendo más y más atención. Ella se coló en nuestra familia con engaños, fingió ser una buena nuera, pero solo esperaba el momento para robarnos. Garrett intentó calmar a su madre. Mamá, por favor, para. No sabes lo que dices. Pero Elaina apartó a su hijo de un empujón. ¿Y tú estás de su lado? Te ha embrujado. Mi nuera es una ladrona y una bruja. Ya se había congregado una multitud a su alrededor. La gente cuchicheaba y muchos grababan lo que ocurría con sus teléfonos. Annabel podía sentir las miradas críticas. Quería caerse al suelo. Por favor, dispérsense. Oyó la voz del sheriff Donovan mientras se abría paso entre la multitud. ¿Qué está pasando aquí? ¡Arréstenla!, Elaina gritó, señalando a Annabel. Me ha robado el dinero, todos mis ahorros. El sheriff Donovan frunció el ceño. Señora Kingsley, esa es una acusación grave. ¿Tiene pruebas? ¿Pruebas? Elaina se indignó. Sea ciencia cierta que fue ella. ¿Quién más podría haberlo hecho? Annabel sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Sheriff Donovan, le juro que no he robado nada. Yo nunca. ¡Mentirosa!, Elaina volvió a gritar. Me robaste el dinero y ahora intentas hacerme parecer una loca. La multitud rugía. Annabel podía oír a la gente discutir sobre lo que estaba pasando y sus palabras la marearon. Siempre he dicho que a esa recién llegada le pasaba algo, dijo la señora Peterson, la dueña de la panadería local. Pobre Elaina, suspiró la señorita Clark, la maestra de primaria. Qué horrible es que te traicione tu familia. Garrett intentó defender a su mujer. Mire, todo esto es un malentendido. Mi madre no se encuentra bien, no sabe lo que dice. Pero sus palabras solo parecieron echar más leña al fuego. ¿Has oído eso?, exclamó el señor Johnson, un tendero local. Está llamando enferma a su propia madre para defender a ese ladrón. El sheriff Donovan levantó las manos pidiendo silencio a todos. Bien, vamos a calmarnos todos. Señora Kingsley, ¿desea presentar una queja formal? Elaina asintió. Sí, quiero que la arresten. Annabel sintió que le temblaban las piernas. Sheriff, por favor, usted me conoce. Yo nunca. El sheriff Donovan suspiró. Lo siento, Annabel, pero tengo que investigar esta acusación. Ven a comisaría. Tendremos que hacerte algunas preguntas. Garrett se interpuso entre el sheriff y Annabel. No voy a dejar que arresten a mi esposa sin pruebas. Nadie la está arrestando, Garrett, dijo el sheriff con calma. Solo queremos aclarar las cosas. Por favor, hagámoslo de forma civilizada. Annabel sintió que su mundo se derrumbaba. Miró a Elaina, que sonreía triunfante, y sintió que su corazón se rompía de dolor y resentimiento. De acuerdo, dijo en voz baja. Iré con usted, sheriff. Demostraré mi inocencia. Garrett rodeó a su mujer con el brazo. Iré contigo. Superaremos esto juntos. Mientras caminaban hacia el coche de policía, Annabel sintió las miradas de todos en el pueblo. Personas a las que había considerado amigas y vecinas ahora la miraban con recelo y juicio. En la comisaría, Annabel detalló el estado de Elaina, sus olvidos y paranoias. Explicó que habían planeado ir al médico, pero no habían tenido tiempo. Elaina no tiene ahorros que yo pudiera robar, dijo Annabel. Todas las finanzas de la familia las lleva Richard. Puedes comprobar sus cuentas bancarias. No ha habido grandes retiradas ni transferencias. El sheriff Donovan escuchó atentamente y tomó notas. Investigaremos todo esto, por supuesto, Annabel, pero debes darte cuenta de que la acusación es grave. Mucha gente ha oído a Elaina acusarte públicamente. Pero eso no significa nada, exclamó Garrett. Mi madre está enferma. No es responsable de sus palabras. El sheriff suspiró. Lo comprendo, Garrett.
Pero tenemos que investigar todas las denuncias, sobre todo cuando implica a un familiar de un concejal. Cuando por fin salieron de la comisaría, ya había anochecido. Annabel se sentía desolada y humillada. ¿Qué pasará ahora?, preguntó en voz baja mientras subían al coche. Garrett le cogió la mano. Vamos a demostrar tu inocencia, Annabel. Sé que no hiciste nada. Pero Annabel podía ver el dolor y la duda en sus ojos. Comprendía lo duro que era para él estar dividido entre su mujer y su madre. En casa les esperaba Richard. Parecía 10 años mayor. Lo siento mucho, dijo, abrazando a Annabel. No sé qué le ha pasado. He intentado explicarle que no faltaba dinero, pero no me escucha. ¿Dónde está mamá ahora?, Garrett preguntó. En casa. Le di un sedante. Está dormida. Se sentaron en la sala de estar, tratando de dar sentido a lo que había sucedido. ¿Qué hacemos, papá?, Garrett preguntó. No podemos dejar que acusen a Annabel de un crimen que no cometió. Richard negó con la cabeza. No lo sé, hijo, pero tenemos que actuar rápido. Mañana toda la ciudad estará hablando de ello. Annabel sintió de pronto que el pánico la invadía. Dios mío, mi trabajo. ¿Y si me despiden? ¿Quién va a creer a una editora acusada de robar? Garrett rodeó a su mujer con el brazo. No dejaremos que eso ocurra. Les diremos a todos la verdad sobre el estado de mamá. ¿Pero nos creerán?, preguntó Annabel en voz baja. Ya viste cómo me miraba la gente en la plaza. Ya han emitido su juicio. Richard suspiró pesadamente. Annabel tiene razón, Garrett. Los rumores se extienden rápido en los pueblos pequeños, y la gente tiende a creer lo peor. Entonces debemos actuar aún más rápido, dijo Garrett con firmeza. Llevaré a mamá al doctor Thompson mañana a primera hora. Necesitamos un informe médico oficial. Annabel asintió, sintiendo un leve atisbo de esperanza. Pero en el fondo sabía que aunque demostraran la locura de Elaine, eso no borraría de la mente de la gente el escándalo de hoy. Por la noche, Annabel no podía dormir. Se quedó mirando el techo y repitiendo los acontecimientos del día anterior. ¿Cómo era posible que la mujer que antes la había recibido con los brazos abiertos ahora la acusara públicamente de robar? ¿Cómo podía haber cambiado su vida tan drásticamente en un día? Garrett estaba encogido a su lado. Sabía que él también estaba despierto, atormentado por sus propios pensamientos y dudas. Garrett, llamó suavemente. ¿Sí, cariño? ¿Tú me crees, verdad? Le temblaba la voz. Garrett se volvió hacia ella y la abrazó con fuerza. Claro que te creo, Annabel. Sé que no has robado nada. Eres la persona más honesta que conozco. Annabel sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Gracias, susurró. Tengo tanto miedo, Garrett. Miedo de que la gente no nos crea, de que siempre me vean como una ladrona. Garrett besó su frente. Vamos a superar esto, Annabel. Te lo prometo. Probaremos tu inocencia y ayudaremos a mamá. Todo saldrá bien. Pero incluso cuando Annabel finalmente cayó en un sueño inquieto, no podía deshacerse de la sensación de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La mañana trajo nuevos retos. Cuando Annabel salió a recoger el periódico del porche, vio una nota plantada en el césped. En letras grandes se leía: «Ladrón, fuera de nuestra ciudad». A Annabel le temblaron las manos al leer aquellas palabras. Miró rápidamente a su alrededor, pero la calle estaba vacía. Arrugó la nota y se apresuró a entrar en casa. Garrett, al ver el rostro pálido de su esposa, supo de inmediato que algo andaba mal. «¿Qué pasa, Annabel?». Ella le tendió la nota en silencio. El rostro de Garrett se ensombreció de ira al leer el mensaje. «¡Qué sinvergüenzas!», exclamó. «Llamaré al sheriff Donovan enseguida. Esto se está pasando de la raya». Mientras Garrett hablaba por teléfono, Annabel se sentó a la mesa de la cocina, sintiendo que la desesperación la embargaba. Sabía que esto era solo el principio. Las noticias corren rápido en un pueblo pequeño y ahora tendría que enfrentarse al juicio y el desprecio de sus vecinos.
Sonó su teléfono móvil. Era Sara, su jefa en el periódico. A Annabel se le encogió el corazón. Sabía que la llamada no auguraba nada bueno. Annabel, la voz de Sara sonaba tensa. Necesito que te tomes una excedencia, sin sueldo, hasta que todo esto se aclare. Pero Sara, intentó objetar Annabel, tú me conoces. No puedes creer estas acusaciones. No se trata de lo que yo crea, replicó Sara. Se trata de la reputación del periódico. No podemos permitirnos que nuestro editor se vea envuelto en un escándalo como este. Lo siento, Annabel. Cuando se cortó la conexión, Annabel sintió que el último apoyo abandonaba sus pies. Su trabajo, su independencia, todo se desmoronaba ante sus ojos. Garrett, habiendo terminado de hablar con el sheriff, abrazó a su esposa. El sheriff prometió ocuparse de estas amenazas. Y ahora voy a ir a ver a mamá y a intentar convencerla de que vaya a ver al doctor Thompson. Saldremos de esta, Annabel. Te lo prometo. Los días siguientes pasaron borrosos para la familia Kingsley. Annabel apenas salía de casa por miedo a las miradas críticas de los vecinos. Garrett se debatía entre intentar mantener a su mujer y cuidar de su madre, que seguía negándose a admitir que le ocurría algo. Richard, sintiéndose responsable de la situación, asumió el papel de mediador. Pasó largas horas hablando con Elaina para convencerla de que aceptara someterse a un examen médico, pero Elaina se mantuvo inflexible. Estoy perfectamente, repetía. Todos son maquinaciones de esa ladrona. Quiere que piensen que estoy loca. Una mañana Richard se acercó a Garrett y a Annabel con mirada decidida. Tenemos que hacer algo, dijo. No podemos dejar que esta situación destruya nuestra familia. Garrett asintió. Tienes razón, papá. Pero, ¿qué podemos hacer si mamá se niega a ir al médico? Richard respiró hondo. Creo que tenemos que hacer nuestra propia investigación, intentar encontrar ese dinero supuestamente robado. Annabel miró sorprendida a su suegro. Pero sabemos que yo no he cogido nada, ¿no? ¿Por qué buscar algo que no está ahí? No se trata de demostrar tu inocencia, Annabel, dijo suavemente Richard. Todos sabemos que no eres culpable de nada, pero si encontramos este dinero perdido, podría ayudar a Elaina a darse cuenta de que realmente hay algo mal en su memoria. Garrett asintió pensativo. Eso podría funcionar, pero ¿cómo vamos a buscar? Mamá no nos dejará revisar sus cosas. Creo que tenemos que involucrar al sheriff Donovan, dijo Richard. Si el registro es oficial con testigos, Elaina no podrá acusarnos de plantar u ocultar nada. El plan era arriesgado, pero decidieron que era su mejor oportunidad para resolver la situación. Richard se puso en contacto con el sheriff Donovan y le explicó la situación. El sheriff, que conocía bien a la familia Kingsley, accedió a ayudar. A la mañana siguiente, el sheriff Donovan llegó a casa de los Kingsley con 2 testigos, el señor Johnson, propietario de una tienda local, y la señora Peterson, dueña de la panadería. Elaina los recibió con recelo. ¿Por qué están aquí?, preguntó, frotándose nerviosamente el borde del delantal. El sheriff Donovan les explicó amablemente. Señora Kingsley, estamos aquí para ayudarla a encontrar el dinero que le falta. Quiere recuperarlo, ¿verdad? Elaina asintió insegura. Sí, claro que lo quiero, pero sé quién se lo llevó. Fue ella. Señaló a Annabel, que estaba de pie junto a Garrett, tratando de mantenerse a sí misma. El sheriff negó con la cabeza. No saquemos conclusiones precipitadas, Sr. Kingsley. Haremos un registro exhaustivo y veremos qué encontramos. Durante las horas siguientes, el grupo registró metódicamente la casa. Revisaron cada cajón, cada armario, cada caja del desván. Elaina les seguía los pasos, comentando cada una de sus acciones. «Cuidado con ese jarrón, es muy caro», dijo. «Y en ese cajón no hay nada, lo recuerdo perfectamente». Annabel observaba con creciente preocupación. ¿Y si realmente no encontraban nada? ¿Creería alguien entonces en su inocencia?
Pero de pronto se oyó una exclamación del sheriff Donovan. Estaba de pie junto a la vieja cómoda del dormitorio de Elaina, sosteniendo una pequeña caja. «Señora Kingsley», dijo, «¿es esta su caja?» Elaina se acercó, entrecerrando los ojos. «Sí, es mía, pero no recuerdo haberla puesto ahí». El sheriff abrió la caja con cuidado. Dentro había un fajo de billetes y algunas joyas. «¿Es este el dinero y las joyas que creía que habían desaparecido?», preguntó. Elaina miró el contenido de la caja con la boca abierta. «Ya, no lo entiendo», murmuró. «¿Cómo han acabado aquí? Estaba segura de que eran robados». Richard se acercó a su mujer y le rodeó los hombros con el brazo. «Elaina, cariño, tú misma debiste de ponerlos aquí y te olvidaste». Elaina negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No, no, eso es imposible. Me habría acordado. No podría olvidarlo». Annabel sintió que se le estrujaba el corazón al ver la expresión de confusión y miedo en el rostro de su suegra. Quería acercarse y consolarla, pero temía que su presencia solo empeorara las cosas. El sheriff Donovan se dirigió a los testigos. «Todos ustedes han visto el contenido de esta caja. ¿Pueden confirmar que la encontramos aquí, en casa de la señora Kingsley?» El señor Johnson y la S.R.A. Peterson asintieron. «Sí, lo confirmamos», dijo el señor Johnson. «El dinero y las joyas han estado aquí todo este tiempo». La señora Peterson miró compasiva a Elaina. «Oh, querida, debe ser solo un malentendido. Le puede pasar a cualquiera». Pero Elaina no parecía oírlas. Se quedó mirando la caja con una expresión de absoluto desconcierto en el rostro. «No lo entiendo», repitió. «No entiendo qué está pasando». Garrett se acercó a su madre y le cogió suavemente la mano. «Mamá», dijo en voz baja, «creo que tenemos que hablar con el doctor Thompson. Algo está pasando con tu memoria y tenemos que averiguar qué es». Para sorpresa de todos los presentes, Elaina no discutió. Parecía perdida y asustada. «De acuerdo», susurró. «Quizá tengas razón. Quizá me pasa algo». El sheriff Donovan cerró su cuaderno. «Creo que con esto concluye nuestra investigación. Señora Kingsley, me alegro de que hayan encontrado sus pertenencias. Annabel», se volvió hacia la joven, «le pido disculpas por las molestias. Cerraremos el caso de robo». Annabel sintió que se quitaba un enorme peso de encima. «Gracias, sheriff», dijo en voz baja. Cuando todos se hubieron dispersado, la familia Kingsley se reunió en el salón. Elaina estaba sentada en su sillón favorito, parecía pequeña y vulnerable. Richard la cogió de la mano. «¿Y ahora qué?», preguntó Garrett mirando a sus padres. Richard suspiró. «Ahora vamos a ver al doctor Thompson. Tenemos que averiguar qué le pasa a tu madre». Al día siguiente, Richard y Garrett llevaron a Elaina a la clínica del doctor Thompson. Annabel se quedó en casa, pensando que su presencia podría molestar a su suegra. La espera parecía interminable. Annabel intentó distraerse con las tareas domésticas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Elaine. ¿Qué diría el médico? ¿Tenía realmente Elaina un problema grave de salud? Finalmente, a última hora de la tarde, Garrett regresó. Parecía agotado y deprimido. «¿Qué dijo el médico?», preguntó Annabel en cuanto su marido cruzó el umbral. Garrett se hundió pesadamente en el sofá. «El doctor Thompson cree que mamá tiene demencia en fase inicial, posiblemente Alzheimer». Annabel sintió que se le cortaba la respiración. «Oh, Garrett». «Dijo que necesitamos hacer más pruebas para un diagnóstico definitivo», continuó Garrett. «Pero los síntomas son muy característicos. Olvido, confusión, cambios de humor, paranoia». «¿Cómo reaccionó Elaina?», Annabel preguntó. Garrett negó con la cabeza. Estaba en estado de shock. Al principio lo negó todo. Gritó que el doctor Thompson estaba conspirando con nosotros. Pero luego se puso a llorar. Nunca había visto a mamá tan indefensa. Annabel abrazó a su marido, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo siento mucho, cariño»,
¿Qué podemos hacer? El doctor Thompson dijo que hay medicamentos que pueden ralentizar el avance de la enfermedad, respondió Garrett. Pero el tratamiento tiene que empezar lo antes posible, y vamos a tener que hacer algunos cambios importantes en nuestras vidas. Mamá necesitará cuidados y vigilancia constantes. Annabel asintió. Podemos hacer esto, Garrett. Juntos podemos ayudar a Elaina. Garrett miró a su mujer agradecido. Gracias, Annabel. No sé lo que habría hecho sin ti, especialmente después de todo lo que has pasado por las acusaciones de mamá. No es culpa suya, dijo Annabel en voz baja. Ahora sabemos que fue la enfermedad la que la hizo actuar así. Unos días después, los resultados de otras pruebas confirmaron el diagnóstico inicial del doctor Thompson. Efectivamente, Elaina padecía Alzheimer en fase inicial. La familia se reunió para discutir los pasos a seguir. Elaina parecía resignada al diagnóstico, pero en sus ojos se leía el miedo al futuro. No quiero ser una carga para vosotros, dijo en voz baja. No eres una carga, mamá, dijo Garrett con firmeza. Eres de nuestra familia y cuidaremos de ti. Richard apretó la mano de su mujer. Superaremos esto juntos, cariño, como siempre lo hemos hecho. Annabel, que asistía a una reunión familiar por primera vez desde el incidente del mercado, se volvió con cautela hacia su suegra. Elaina, sé que ha habido dificultades entre nosotros, pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. Todos estamos aquí para ayudarte. Elaina miró a su cuñada con una mezcla de vergüenza y gratitud. Annabel, yo no sé cómo disculparme por lo que hice. Estaba tan segura, pero ahora me doy cuenta de que no fuiste tú. Fue mi enfermedad. Annabel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Está bien, Elaina. Sigamos adelante y concentrémonos en ayudarte. Elaina asintió, y por primera vez en mucho tiempo, una leve sonrisa apareció en su rostro. La primavera estaba en pleno apogeo en Oak Hill. Los manzanos del huerto de los Kingsley estaban cubiertos de delicadas flores rosas que llenaban el aire de una dulce fragancia. Pero para la familia Kingsley, esta primavera traía la alegría habitual de la renovación. Se encontraban en el umbral de una nueva y aterradora realidad, intentando dar sentido al diagnóstico de Elaine y averiguar cómo seguir adelante. Después de que el doctor Thompson confirmara el diagnóstico de Alzheimer, la familia se reunió en el salón de la casa de Richard y Elaina. El aire se llenó de un pesado silencio. Elaina estaba sentada en su sillón favorito, con una taza de té sin tocar entre las manos. Richard permanecía cerca de su mujer, cogiéndole la mano constantemente, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Garrett se paseaba nervioso por la habitación, deteniéndose de vez en cuando en la ventana para contemplar el floreciente jardín. Annabel estaba sentada en el sofá, sintiéndose a la vez extraña y parte integrante de aquel drama familiar. Finalmente, Richard rompió el silencio. «Tenemos que hablar de lo que vamos a hacer a continuación», dijo en voz baja pero con firmeza. Elaina se estremeció, como si despertara de un sueño profundo. «¿Qué hay que discutir?», preguntó con amargura. «Me estoy volviendo loca poco a poco. Pronto no reconoceré a mis propios hijos». «Mamá, no digas eso». Garrett se arrodilló frente a la silla de su madre. «El doctor Thompson dijo que hay medicamentos que pueden ralentizar el avance de la enfermedad. Lucharemos contra ella». Elaina miró a su hijo con una mezcla de amor y desesperación. «Pero ya le has oído, Garrett. La medicación solo puede ralentizar, no detener la enfermedad. Al final sigo...» Su voz se apagó y se cubrió la cara con las manos. Richard rodeó a su mujer con el brazo, intentando consolarla. Annabel sintió que se le estrujaba el corazón. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, no podía evitar compadecerse de su suegra. «Elaina», dijo en voz baja, «sé que ahora todo parece perdido, pero no estás sola. Tienes una familia que te quiere y que estará a tu lado en todo momento».
Elaine miró a su cuñada y en su mirada brilló algo parecido a la gratitud. Pero entonces su rostro se contorsionó de vergüenza. «Annabel», susurró, «¿cómo puedes ser tan amable conmigo después de todo lo que he hecho? Te acusé de robar, te avergoncé delante de todo el pueblo». Annabel respiró hondo, tratando de lidiar con las emociones que se habían apoderado de ella. Una parte de ella aún sentía resentimiento y amargura por las injustas acusaciones, por la facilidad con que los vecinos la habían creído culpable. Pero la otra parte se daba cuenta de que Elaina era víctima de su enfermedad, que no controlaba sus actos. «Elaina», dijo finalmente Annabel, «no mentiré y diré que esas acusaciones no me dolieron. Pero ahora sabemos la razón de tu comportamiento. No fuiste tú, fue la enfermedad. Y no te guardo ningún rencor». Elaina rompió a llorar y Annabel, obedeciendo a un impulso repentino, se acercó y abrazó a su suegra. «Todo va a salir bien», susurró, sintiendo las lágrimas correr por sus propias mejillas. «Lo superaremos juntos». Garrett miró a su mujer y a su madre con una mezcla de orgullo y gratitud. «Annabel tiene razón», dijo. «Somos una familia y superaremos esto juntos». Richard asintió, enjugándose los ojos. «Así que necesitamos un plan. El doctor Thompson nos ha dado una lista de recomendaciones. Discutámoslas en orden». Pasaron las siguientes horas discutiendo los aspectos prácticos de vivir con Alzheimer. Hablaron de medicamentos, de la necesidad de un entorno seguro en el hogar y de posibles cambios en la rutina diaria de Elaina. «Voy a tener que dejar mi trabajo», dijo Richard. «Elaina necesita cuidados constantes». «Papá, ¿estás seguro?», preguntó Garrett. «Quizá podríamos contratar a un cuidador». Elaina negó con la cabeza. «No, no quiero a un extraño en casa. Si alguien va a cuidar de mí, será Richard». Richard apretó la mano de su mujer. «Estaré encantado de pasar cada minuto contigo, cariño». Annabel dudó. «Yo podría ayudar», se ofreció. «De todos modos, ahora mismo estoy sin trabajo por culpa de, ya sabes, podría venir todos los días para que Richard pudiera descansar». Elaina miró sorprendida a su cuñada. «¿Harías eso por mí, después de todo lo que ha pasado?» Annabel sonrió. «Por supuesto que lo haría. Somos familia, ¿recuerdas?» Garrett abrazó a su mujer. «Eres increíble», susurró. Continuaron su discusión, haciendo una lista de los cambios necesarios en la casa. Tenían que quitar las alfombras para que Elaina no tropezara, instalar una barandilla adicional en las escaleras, cambiar las manillas de las puertas por otras más cómodas. «¿Y tu trabajo en el ayuntamiento?», le preguntó Garrett a su madre. Elaina suspiró. «Creo que voy a tener que marcharme. Ya no puedo cumplir mis funciones como es debido». «Quizá no deberíamos precipitarnos», sugirió Richard. «El doctor Thompson dijo que es importante mantenerse lo más activo posible. Pero, ¿y si vuelvo a meter la pata? ¿Si me olvido de una reunión importante o me lío con el papeleo?» Elaina parecía asustada. «Podríamos hablar con el alcalde», dijo Annabel. «Explicarle la situación. Quizá podrían darte un ayudante o reducir tus funciones, pero no despedirte del todo». Elaina se lo pensó un momento. «Eso podría funcionar. Pero no estoy segura de estar preparada para contarle a todo el mundo lo de mi enfermedad». «No tenemos que contárselo a todo el mundo», dijo Garrett. «Solo a los que realmente necesitan saberlo. El resto podemos decir que has decidido reducir un poco tu carga de trabajo». Siguieron hablando de diversos aspectos de su nueva vida hasta que oscureció. Cuando Garrett y Annabel se disponían a marcharse, Elaina agarró de repente la mano de su cuñada. «Annabel», dijo seriamente, «quiero que sepas cuánto lo siento, por todo lo que he dicho y hecho. No merecías que te tratara así». Annabel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Lo sé, Elaina, lo comprendo, y te perdono». Elaina tiró de su cuñada hacia ella y la abrazó con fuerza. «Gracias», susurró.
No merezco una cuñada tan maravillosa. Cuando Garrett y Annabel regresaron a casa, ambos se sentían emocionalmente agotados. Annabel se hundió en el sofá, sintiendo que la tensión de las últimas semanas por fin la abandonaba. ¿Estás bien?, preguntó Garrett, sentándose a su lado. Annabel dudó un momento. No lo sé, respondió con sinceridad. Me alegro de que por fin sepamos qué le pasa a Elaina. Me alegro de que se haya disculpado. Pero una parte de mí todavía está... ¿Ofendida?, Garrett preguntó en voz baja. Annabel asintió. Sí, y avergonzada por ello. Sé que no es culpa de Elaina, que todo se debe a la enfermedad, pero no puedo olvidar cómo me miraba la gente, cómo cuchicheaban a mis espaldas, con qué facilidad me creían capaz de robar. Garrett rodeó a su mujer con el brazo. Tienes derecho a tener esos sentimientos, Annabel. Lo que pasaste fue horrible, y nadie espera que lo olvides de la noche a la mañana. Pero tengo que ser fuerte, dijo Annabel, por el bien de Elaina, por tu bien. Oye, Garrett volvió la cara de su mujer hacia él. No tienes que ser fuerte cada minuto. Puedes estar enfadada, triste, asustada. Lo importante es que, a pesar de todo eso, estás dispuesta a ayudar y apoyar a tu madre. Eso te convierte en una persona increíble. Annabel se apretó contra su marido, abrumada por la emoción. Te quiero, susurró. Yo también te quiero, respondió Garrett. Y superaremos esto juntos. Las semanas siguientes estuvieron llenas de problemas y cambios. Elaina empezó un tratamiento prescrito por el doctor Thompson. Cada mañana, Richard le tendía las pastillas en un recipiente especial con compartimentos para cada día de la semana. Annabel, fiel a su palabra, venía todos los días para ayudar con los cuidados de Elaina. Al principio fue incómodo. Elaina se avergonzaba a menudo cuando no recordaba dónde había puesto las cosas o cuando confundía los nombres de sus vecinos. Pero poco a poco encontraron un lenguaje común. Cocinaban juntas. Annabel le leía en voz alta a Elaine sus libros favoritos y trabajaban juntas en el jardín. Estas sencillas actividades hacían que Elaine se sintiera necesaria y útil, lo que era importante para su estado emocional. A Garrett le conmovía ver cómo su mujer y su madre se compenetraban a pesar de sus dificultades. Una noche, cuando volvían a casa después de pasar el día con Elaina, dijo: «Sabes, creo que esta situación, a pesar de lo trágica que es, en cierto modo ha unido más a nuestra familia». Annabel reflexionó. «Tienes razón. Siento que ahora entiendo a Elaina mejor que nunca, y puedo ver lo fuerte que es su familia, lo que se apoyan mutuamente». Sin embargo, no todo fue coser y cantar. Había días en que Elaina estaba especialmente irritable o deprimida. A veces se olvidaba de que ya había tomado la medicación e intentaba volver a tomarla. En esos momentos, Richard y Annabel tenían que ser especialmente pacientes y atentos. Un día, Elaina volvió a no encontrar sus gafas y acusó a Annabel de esconderlas. Por un momento, Annabel sintió que la invadía un sentimiento familiar de resentimiento y miedo. Pero luego respiró hondo, recordó la enfermedad de Elaine y la ayudó con calma a encontrar sus gafas, que estaban sobre la mesa delante de ella. Después de este incidente, Annabel no pudo dormir durante mucho tiempo. Daba vueltas en la cama, tratando de ordenar sus sentimientos. «¿Qué pasó?», Garrett preguntó despertando. Annabel suspiró. «Solo pensaba en tu madre, en lo rápido que puede cambiar la vida. No hace mucho era una mujer fuerte e independiente y ahora...» Garrett puso su brazo alrededor de su esposa. «Lo sé. Es duro. Pero ¿sabes lo que me sorprende? El hecho de que a pesar de su enfermedad, mamá sigue siendo ella misma. Veo destellos de su antigua personalidad todos los días». Annabel asintió. «Tienes razón. Cuando trabajamos en el jardín, veo cómo se le iluminan los ojos. Aún recuerda los nombres de todas las flores y cómo cuidarlas». «Exactamente», dijo Garrett. «Y nuestro trabajo es preservar esos momentos,
ayudarla a seguir siendo ella misma el mayor tiempo posible. Annabel se apretó contra su marido, sintiéndose abrumada por el amor y la gratitud. «Saldremos de esta», susurró. «Juntos podemos con todo». A la mañana siguiente, al llegar a casa de Elaina y Richard, Annabel fue recibida por una escena insólita. Elaina estaba sentada a la mesa de la cocina, rodeada de álbumes de fotos y viejas cartas. «Buenos días, Elaina», dijo Annabel con cautela. «¿Qué has estado haciendo?» Elaina levantó la vista, y Annabel se alegró de ver claridad y determinación en sus ojos. «Estoy luchando, Annabel», dijo con firmeza. «No dejaré que esta enfermedad me robe los recuerdos. Escribo todo lo que recuerdo. Historias de mi infancia, de cómo nos conocimos Richard y yo, del nacimiento de Garrett. Quiero conservarlo todo mientras pueda». Annabel sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Es una idea maravillosa, Elaina. ¿Quieres que te ayude?» Elaina sonrió y se acercó, haciendo sitio a su lado. «Me encantaría, querida». Había sido un verano inusualmente caluroso en Oak Hill. El aire sofocante parecía congelarse sobre la ciudad, haciendo que cada movimiento fuera agonizante. Pero para la familia Kingsley, el calor no era más que un reto añadido a su nueva y difícil realidad. Habían pasado 3 meses desde que a Elaina le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer. En ese tiempo, la vida de la familia había cambiado radicalmente. Cada día traía nuevos retos que requerían paciencia, fortaleza y un amor infinito por parte de todos los miembros de la familia. Richard se dedicó por completo a cuidar de su mujer. Dejó su trabajo a pesar de las dificultades económicas que esta decisión suponía para la familia. Cada mañana empezaba preparando la medicación para Elaina, comprobando su estado y planificando el día. «Buenos días, cariño», le decía al entrar en el dormitorio con una bandeja que contenía una taza de té y un vaso de agua para las pastillas. «¿Cómo te encuentras hoy?» Elaina abría los ojos lentamente y cada vez Richard esperaba ansioso a ver si hoy le reconocía. Había días en que sonreía y se acercaba a él con amor, pero había otros días en los que en sus ojos solo se leía desconcierto y miedo. «¿Quién es usted? ¿Dónde estoy?», preguntaba en esos momentos, y el corazón de Richard estallaba de dolor. Esos días él le explicaba pacientemente quién era, le enseñaba fotos, le contaba historias de su vida juntos. A veces ayudaba y la memoria de Elaina se aclaraba, pero a veces permanecía confusa todo el día, y Richard tenía que ver cómo su amada esposa se convertía en una persona asustada y confusa. Annabel, fiel a su promesa, venía todos los días a ayudar con los cuidados de Elaina. Intentó dar a Richard la oportunidad de descansar asumiendo algunas de sus responsabilidades. «Richard, ¿por qué no vas a dar un paseo?», sugirió ella. «Yo me sentaré con Elaina y le leeré un libro o podemos trabajar en el jardín». Richard agradeció la ayuda de su cuñada, pero le resultaba difícil separarse de Elaina aunque fuera por poco tiempo. «¿Y si pregunta por mí? ¿Y si empeora mientras estoy fuera?». Annabel persuadió suave pero insistentemente a su suegro. «No puedes ayudar a Elaina si te consumes tú solo. Necesitas tiempo para ti, al menos un poco». Poco a poco, Richard empezó a hacer caso de los consejos de Annabel y se permitió pequeños descansos. Pero incluso en esos momentos, sus pensamientos estaban siempre con Elaina. Garrett también intentaba ayudar en la medida en que su trabajo se lo permitía. Venía a menudo por las tardes, pasaba tiempo con su madre, le contaba su día, leía las noticias o simplemente se sentaba a su lado y le cogía la mano. Pero a pesar de los esfuerzos de la familia, la enfermedad de Elaina avanzaba. Sus olvidos iban en aumento y confundía nombres y fechas, olvidaba dónde estaba e incluso quién era. Los momentos en que Elaina no reconocía a Garrett eran especialmente difíciles. «¿Quién es este joven?», le preguntó a Richard. «¿Por qué me llama mamá?».
Garrett intentaba no mostrar cuánto le dolía oír esas palabras, pero Annabel podía ver cuánto sufría. Después de esas visitas, volvía a casa deprimido y silencioso. «La estoy perdiendo, Annabel», le dijo una noche mientras yacían en la cama. «Me mira y veo que no entiende quién soy». Annabel abrazó a su marido, sintiendo que se le partía el corazón por su dolor. «Ella sigue ahí, Garrett. Aunque no siempre recuerde quién eres, su amor por ti no se ha ido a ninguna parte. Tenemos que creer eso». Pero los olvidos de Elaina no eran el único problema. A medida que la enfermedad avanzaba, se volvía más irritable y a veces incluso agresiva. Había días en que se negaba a tomar la medicación y gritaba a Richard y Annabel, acusándoles de tenerla cautiva. «Quiero irme a casa», gritaba, aunque estuviera en su propia casa. «Dejadme ir. ¿Dónde están mis padres?». En momentos así, Richard y Annabel se sentían impotentes. Intentaban calmar a Elaina, recordándole dónde estaba, enseñándole fotos, pero a menudo esto solo servía para aumentar su rabia y confusión. Una vez, durante un episodio especialmente difícil, Elaina empujó a Annabel con tanta fuerza que ésta se cayó y se golpeó la cabeza con el borde de la mesa. Garrett, que había entrado en la habitación en ese momento, se horrorizó. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», exclamó, corriendo hacia Annabel. Elaina los miró con incomprensión y miedo. «¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis en mi casa?». Annabel, sujetándole la cabeza, intentó calmar a Garrett. «No pasa nada. Ha sido un accidente. No era su intención». Pero el incidente fue un punto de inflexión. La familia se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional. No podían manejar la situación por sí solos. Tras consultar con el Dr. Thompson, se decidió contratar a un cuidador profesional para que ayudara con los cuidados de Elaina durante unas horas al día. Esta decisión no fue fácil para la familia, especialmente para Richard. «Prometí cuidar de ella», dijo. «¿Cómo voy a confiársela a un desconocido?». Pero Garrett insistió. «Papá, lo estás haciendo lo mejor que puedes. Pero tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. Eso no significa que renunciemos a mamá. Solo queremos darle el mejor cuidado posible». Tras muchas discusiones y entrevistas, contrataron a Martha, una enfermera con experiencia especializada en el cuidado de pacientes con demencia. Martha venía todos los días durante 4 horas, dando a Richard la oportunidad de descansar y hacer otras cosas. Al principio, Elaina se resistió a la presencia de Martha, pero poco a poco se acostumbró a ella. Martha demostró ser una mujer paciente y amable que encontraba la manera de acercarse a Elaina incluso en sus días más difíciles. Sin embargo, la adaptación a su nueva vida no fue fácil no solo para Elaina, sino también para todos los miembros de la familia. La tensión y el estrés empezaron a hacer mella en su relación. Richard, agotado por los constantes cuidados de su esposa, a veces se enfadaba con Garrett y Annabel. «No sabéis lo que es ver desaparecer lentamente a la persona que amas más que a la vida», decía en momentos de desesperación. Garrett, por su parte, se sentía culpable por no poder pasar más tiempo con sus padres debido al trabajo. Se volvía irritable y discutía a menudo con Annabel por cosas sin importancia. Annabel, a caballo entre el cuidado de su suegra y el apoyo a su marido, se sentía exprimida como un limón. Intentaba ser fuerte para todos, pero a veces sentía que estaba a punto de romperse bajo el peso de la responsabilidad. La situación empeoraba con los buenos consejos de vecinos y conocidos. Parecía que todo el mundo en Oak Hill sentía que era su deber ofrecer una opinión sobre cómo la familia Kingsley debía tratar la enfermedad de Elaina. «Deberían enviarla a un centro especializado», dijo la señora Peterson, la propietaria de la panadería local. «Allí la cuidarán mejor que en casa». «He oído que las infusiones hacen maravillas con la demencia», aconsejó la señorita Clark, profesora de primaria. ¿Ha probado a darle manzanilla y melisa? Rezar es lo que necesitas, aseguró el señor Johnson, un tendero local.
La fe puede curar cualquier enfermedad. Aunque la familia comprendía que la gente quisiera ayudar, estos consejos a menudo les causaban irritación y culpabilidad. Les hacían cuestionarse lo acertado de sus decisiones y acciones. Una noche, tras un día especialmente difícil, en el que Elaina había intentado varias veces salir de casa, segura de que sus padres la esperaban, la familia se reunió en la cocina. Todos estaban agotados y deprimidos. Quizá la SRA. Peterson tenga razón, dijo Richard cansado. Quizá deberíamos plantearnos un centro especializado. No, exclamó Garrett. No podemos enviar a mamá a un lugar extranjero. Estaría asustada y confusa. ¿No está asustada ahora? Richard objetó. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Annabel, al ver que las cosas se calentaban, decidió intervenir. Escuchad, dijo en voz baja pero con firmeza. Sé que todos estamos cansados y disgustados, pero no podemos dejar que esta situación destruya nuestra familia. Elaina nos necesita ahora más que nunca. Respiró hondo y continuó. Quizá deberíamos buscar ayuda profesional, no solo para Elaina, sino para nosotros mismos. He oído hablar de grupos de apoyo para familias que se enfrentan al Alzheimer. Quizá deberíamos probar. Garrett y Richard se quedaron en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Finalmente, Richard asintió. Tienes razón, Annabel. No podemos seguir así. Necesitamos ayuda. Garrett cogió la mano de su mujer. Estoy de acuerdo. Tenemos que aprender a lidiar con esto juntos como una familia. Al día siguiente se pusieron en contacto con una organización local de apoyo a las familias de enfermos de Alzheimer. Les ofrecieron terapia de grupo y asesoramiento individual con un psicólogo. La primera reunión del grupo de apoyo fue una revelación para la familia Kingsley. Conocieron a otras familias que se enfrentaban a los mismos retos, escucharon historias de lucha y esperanza, y recibieron consejos prácticos sobre cómo cuidar al enfermo y cuidarse a sí mismos. No me había dado cuenta de que tanta gente pasaba por lo mismo, dijo Annabel mientras volvían a casa después de la reunión. Te hace sentir menos sola, Garrett asintió, y menos culpable. Al escuchar a los demás, me di cuenta de que nuestros sentimientos, enfado, frustración, cansancio, son normales. No somos malas personas por sentirnos así a veces. Richard, que al principio se mostró escéptico ante la idea de la terapia de grupo, también reconoció sus beneficios. Me di cuenta de que no tengo que llevar esta carga solo, dijo. Estamos todos juntos en esto. Poco a poco, con la ayuda de profesionales y el apoyo de otras familias, los Kingsley empezaron a encontrar un nuevo ritmo de vida. Aprendieron a compartir responsabilidades, a darse tiempo para descansar y recuperarse, y a hablar abiertamente de sus sentimientos y temores. También empezaron a encontrar nuevas formas de interactuar con Elaina, centrándose no en lo que había olvidado, sino en lo que aún podía hacer y sentir. Crearon álbumes de recortes con fotos y leyendas para ayudarla a recordar momentos importantes de su vida. Garrett empezó a grabar vídeos de sus reuniones familiares para que Elaina pudiera volver a verlos en los días buenos. Annabel sugirió la idea de la musicoterapia tras leer sobre sus efectos positivos en los enfermos de Alzheimer. Empezaron a tocar las canciones favoritas de Elaine de su juventud y a menudo veían cómo sus ojos se iluminaban al reconocerlas y sus labios se movían, cantando en silencio las melodías familiares. La vida no se hizo más fácil, pero sí más llevadera. Había días buenos en los que Elaina era casi la misma de antes, bromeando, recordando historias del pasado, charlando cariñosamente con su familia. Y había días malos, llenos de confusión y miedo, pero ahora la familia estaba mejor preparada para ambas situaciones. Una tarde, mientras Garrett y Annabel estaban sentados en el porche de la casa de Richard y Elaina contemplando la puesta de sol, Elaina salió a reunirse con ellos. Parecía tranquila y lúcida. «¿Sabes?», dijo, mirando a un cielo teñido de rosa y oro, «puede que olvide muchas cosas, pero nunca olvidaré lo mucho que te quiero.
eres mi mayor bendición. Garrett y Annabel intercambiaron miradas, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas. En ese momento, se dieron cuenta de que, a pesar de las dificultades, iban por el buen camino. Estaban luchando no solo contra la enfermedad, sino por el amor, por la familia, por cada momento precioso que aún les quedaba. El camino que tenían por delante era incierto e indudablemente difícil, pero sabían que lo recorrerían juntos, cogidos de la mano y guardando en sus corazones un amor que era más fuerte que cualquier enfermedad. El otoño ha vuelto a Oak Hill, tiñendo el follaje de brillantes tonos dorados y escarlata. Ha pasado casi un año desde que a Elaina le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer, y en ese tiempo la familia Kingsley ha pasado por muchas pruebas. Pero junto con los vientos otoñales, empezaron a entrar en sus vidas rayos de esperanza. Los medicamentos recetados por el Dr. Thompson empezaban por fin a mostrar efectos positivos. Elaina se mostraba más serena, su memoria mejoraba y sus periodos de claridad mental se hacían más largos y frecuentes. La familia observaba estos cambios con cauto optimismo, temerosa de creer que pudiera tratarse de una mejoría a largo plazo. Una mañana, Elaina se despertó especialmente despejada y concentrada. Bajó a desayunar y sorprendió a Richard preparándose ella misma el té y las tostadas. «Buenos días, querido», le dijo con una sonrisa. «¿Qué planes tenemos para hoy?» Richard, sobresaltado por esta repentina claridad, no se encontró inmediatamente con una respuesta. «Bueno, Martha estará aquí a las 10, como siempre, y luego quizá un paseo por el parque». Elaina asintió. «Eso suena maravilloso. ¿Vendrán Garrett y Annabel hoy?» «Sí, prometieron pasarse esta noche», respondió Richard, aún sin dar crédito a lo que oía. El día transcurrió sorprendentemente tranquilo y agradable. Elaina estaba de buen humor, bromeando con Martha, recordando historias del pasado, incluso ayudando a Richard a preparar la cena. Cuando Garrett y Annabel llegaron por la noche, se asombraron del aspecto mucho mejor que tenía Elaina. «Mamá, estás preciosa», exclamó Garrett abrazándola. Elaina sonrió. «Me siento mejor, cariño. Es como si la niebla de mi cabeza se hubiera despejado un poco». Pasaron la velada hablando y riendo, casi como en los viejos tiempos. Pero cuando Garrett y Annabel estaban a punto de marcharse, Elaine se puso seria de repente. «Espera», dijo. «Ia, quiero hablar con vosotros, con todos vosotros». La familia se reunió en el salón, esperando ansiosamente a ver qué decía Elaina. «Sé que el último año ha sido muy duro para todos nosotros», empezó, con la voz temblorosa por la emoción, «y sé que es por mi culpa, por mi enfermedad». «Mamá, no digas eso», comenzó Garrett, pero Elaina levantó una mano, deteniéndolo. «Déjame terminar, querido. Hoy tengo la cabeza despejada y quiero usarla para decir lo que tengo que decir». Respiró hondo y continuó. «Veo lo mucho que estáis sufriendo, lo cansado que está Richard, lo agotados que estáis Annabel y tú. Veo cómo mi enfermedad está destruyendo nuestra familia». Elaina se volvió hacia Annabel. «Querida, sé por lo que has pasado por mi culpa. Esas horribles acusaciones, esas palabras que dije, nunca me lo perdonaré». Annabel sintió que un nudo le subía a la garganta. «Elaina, no es culpa tuya, es la enfermedad». «Lo sé», la interrumpió suavemente Elaina. «Pero eso no hace que el dolor sea menos real. Eres una mujer increíble, Annabel. No merecías que te trataran así». Luego miró a Garrett. «Hijo, te veo dividido entre cuidar de mí y de tu propia familia. No es justo para ti». Finalmente, se volvió hacia Richard. «Y tú, querido, lo has dejado todo por mí. Tu trabajo, tu libertad, tu salud. No puedo permitir que esto siga así». Se hizo un gran silencio en la habitación. Nadie sabía qué decir. «Lo he pensado durante mucho tiempo», continúa Elaina, «y he tomado una decisión. Quiero que me internes en una institución especializada». «¿Qué?»
exclamó Richard. No, Elaina, no podemos. Podemos y debemos, dijo Elaina con firmeza. Estuve hablando con Marta sobre ello. Me habló de un centro maravilloso para enfermos de Alzheimer. Tiene todo el equipamiento que necesito, personal cualificado. Allí me cuidarán mejor que aquí en casa. Pero mamá, intervino Garrett, no queremos mandarte a otro sitio, te queremos con nosotros. Elaina sonrió entre lágrimas. Lo sé, cariño, y os quiero a todos por eso. Pero no puedo dejar que mi enfermedad os arruine la vida. Os merecéis una oportunidad de vivir con normalidad, sin el estrés y el miedo constantes. Elaina, dijo Richard en voz baja, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Ella asintió. Sí, cariño, estoy segura de ello. Mientras aún tenga claridad mental, quiero tomar esta decisión por mí misma. Quiero que me recordéis como soy ahora, no la mujer confusa y asustada en la que me convierto en los días malos. La familia estaba conmocionada. No esperaban este giro de los acontecimientos. Annabel fue la primera en romper el silencio. Elaina, dijo suavemente, entendemos tu deseo de protegernos, pero debes saber que te queremos y estamos dispuestas a cuidarte pase lo que pase. Elaina tomó la mano de su cuñada entre las suyas. Lo sé, querida, y os estoy eternamente agradecida por ello, pero a veces amar significa dejar ir. Quiero que vivas, no que existas a mi lado. La familia pasó los días siguientes en interminables discusiones. Hablaron con el doctor Thompson, consultaron a especialistas, buscaron información en diversos centros de Alzheimer. Elaina se mantuvo inflexible en su decisión. Finalmente, tras muchas deliberaciones y debates, la familia acordó respetar los deseos de Elaina. Eligieron un centro situado a 1 hora en coche de Oak Hill, conocido por su profesionalidad y su ambiente hogareño. El día de la mudanza fue emocionalmente difícil para todos. Elaina se mantuvo valiente, consolando a un Richard que lloraba y a Garrett que intentaba ocultar sus lágrimas. No estés triste, dijo. Esto no es un adiós. Podrás visitarme siempre que quieras. Y quién sabe, quizá la medicación siga haciendo efecto y pueda volver a casa. Cuando llegaron al centro, les recibió una amable enfermera que les guió por las luminosas y confortables habitaciones. A Elaina le impresionó el jardín, con cómodos bancos y bonitos parterres. ¿Lo ven?, dijo a la familia. Esto es muy bonito. Estaré en buenas manos. Llegó el momento de despedirse. Elaina abrazó a cada miembro de la familia, susurrando palabras de amor y aliento. Richard, le dijo a su marido, quiero que empieces a vivir por ti mismo. Tal vez volver a trabajar o dedicarte a ese jardín con el que siempre has soñado. Richard asintió, incapaz de hablar. Garrett, Annabel, se volvió hacia su hijo y su nuera. Cuidaos el uno al otro. Y quizá pensar en darme nietos. Garrett y Annabel sonrieron entre lágrimas. Lo haré, mamá, prometió Garrett. Cuando la familia se marchó, Elaina se asomó a la ventana de su nueva habitación y vio cómo el coche desaparecía en la distancia. Sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por separarse de sus seres queridos y alivio por poder hacer algo para facilitarles la vida. Pasaron unos meses. La familia de Kingsley visitaba a Elaina todos los fines de semana. Para su alegría, el estado de Elaina seguía siendo estable. La medicación seguía surtiendo efecto y, aunque había días en que estaba distraída y olvidadiza, en general se mantenía lúcida y sociable. Richard, siguiendo el consejo de su mujer, volvió a trabajar a tiempo parcial y se dedicó a la jardinería. Esto le ayudó a sobrellevar sus sentimientos de culpa y soledad. Garrett y Annabel también empezaron un nuevo capítulo en sus vidas. Compraron una casa al lado de la de Richard para poder estar más cerca de él y visitar a Elaine más a menudo. Unos meses más tarde, Annabel descubrió que estaba embarazada. Cuando le dieron la noticia a Elaina durante una de sus visitas, se le iluminó la cara de alegría.
¡Qué maravilla!, exclamó. Me alegro mucho por vosotros. Aquella tarde, cuando salían del centro, Elaina cogió a Annabel de la mano. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa, «quizá no pueda estar siempre aquí para ver crecer a mi nieto o nieta, pero amaré a ese niño con todo mi corazón, aunque a veces olvide su nombre». Annabel abrazó a su suegra, abrumada por la emoción. «Vendremos tan a menudo como podamos», prometió, «y le contaremos al bebé todo sobre su increíble abuela». Elaina asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo sé, cariño. Y sabes una cosa, a pesar de esta enfermedad, a pesar de todas las dificultades, me siento bendecida. Os tengo a todos, y eso es lo único que importa». Mientras la familia volvía a casa aquella tarde, no había en el coche el pesado silencio habitual, sino una atmósfera de tranquila esperanza. Sabían que aún quedaban muchos retos por delante. La enfermedad de Elaina no había desaparecido y probablemente empeoraría con el tiempo, pero también sabían que juntos podrían superarlo todo. Garrett tomó la mano de Annabel. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «creo que mamá tiene razón. A pesar de todo, realmente hemos sido bendecidos». Annabel asintió colocando una mano sobre su estómago. «Sí», estuvo de acuerdo. «Tenemos amor, tenemos una familia y tenemos un futuro». Richard, que estaba sentado al volante, sonrió mientras miraba a la joven pareja por el retrovisor. «Elaina estaría orgullosa de vosotros», dijo. «Los dos habéis crecido mucho este año». Cuando llegaron a la casa, el sol se estaba poniendo y coloreaba el cielo con delicados tonos rosas y dorados. Annabel pensó que parecía la promesa de un mañana nuevo y mejor. Al salir del coche, se detuvo un momento y miró al cielo. «Gracias, Elaina», susurró, «por todo». Garrett pasó el brazo por los hombros de su mujer y juntos se encaminaron hacia la casa. Les esperaba un futuro desconocido, pero sabían que lo afrontarían con el corazón abierto y un amor más fuerte que cualquier enfermedad. Richard echó una última mirada a la puesta de sol antes de entrar en la casa. Pensó en Elaine, en su vida juntos, en las dificultades que habían superado y en el amor que siempre les había guiado. «Hasta luego, mi amor», dijo en voz baja, como si Elaina pudiera oírle.